Muy bien, todos bienvenidos. Qué alegría poder estar con ustedes. Para mí un honor tener la oportunidad el día de hoy de hablar, ¿verdad?, de mi Señor y de su palabra. Y pues bueno, el tema del día de hoy es el discernimiento espiritual y las bendiciones que tenemos, cómo podemos ser bendecidos si vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, pero para ello se requiere discernimiento, se requiere entendimiento de su palabra. Y pues muy bien, tenemos un texto base que a mí me encanta en lo personal, Primera de Corintios 6:12. Esta carta de Pablo a los Corintios es muy importante y dice así, Primera de Corintios 6:12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Alabado sea el Señor. Pues muy bien, tenemos entonces ante nosotros en cada instante la posibilidad de elegir. Podemos elegir a lo largo del día, en cada momento, hacer la voluntad de Dios y acercarnos a su bendición o alejarnos de su palabra y atraer para nosotros condenación, destrucción, ¿no? Así es de que hoy vamos a reflexionar sobre ese principio fundamental de nosotros como cristianos. Tenemos libertad cristiana, tenemos libertad para elegir. El Señor no tiene robots, el Señor no tiene maquinitas que pueda Él dirigir. Él quiere que nosotros elijamos por amor a Él, en libertad, ¿no? Él no nos está forzando a que nosotros elijamos por Él. Él nos da libertad. Y nosotros, en base al discernimiento, al entendimiento que tenemos de las cosas, estamos invitados a elegir lo que nos conviene, lo que nos edifica, lo que va a traer a nuestra vida bendición. Entonces, vamos a elegir lo que es beneficioso, ¿verdad? No lo que es perjudicial. Y bueno, Él en su palabra nos va a guiar sobre lo que es de bendición para nuestras vidas, en su palabra, en la Biblia. Alejarnos de su voluntad va a acarrear para con nosotros daño, destrucción, ¿no? Y bueno, pues lo importante, el objetivo del día de hoy es que podamos ser capaces de entender, de comprender cómo podemos aplicar ese discernimiento en nuestras vidas para vivir de acuerdo con su voluntad y así poder recibir sus bendiciones. Amén, hermanos. Y vamos a ver en diferentes versículos cómo poder tener esa bendición. Enfatizamos otra vez nuestro versículo base, en donde pues el apóstol Pablo escribe a los Corintios, ¿verdad? Sobre ciertas prácticas que tiene la iglesia, sobre ciertas actitudes erróneas que ve en la iglesia, que seguramente en muchas iglesias todavía existen estas prácticas, y bueno, pues él habla a los Corintios y les dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Así es de que aquí Pablo está enfatizando que tenemos ciertas cosas permitidas, ¿no? Pero que no todas son para provecho de nosotros. Y en nuestra libertad cristiana, debemos vivirla con responsabilidad. Mirar por las consecuencias que van a traer nuestras decisiones. Si nosotros tomamos decisiones que puedan ser guiadas por lo edificante, guiadas por la bendición de Dios, no simplemente por lo permisible, ¿no? No porque sea permitido lo vamos a hacer, sino simplemente guiarnos para nuestras decisiones sobre lo que es edificante, sobre lo que nos va a permitir crecer en las cosas del Señor. Podemos confundirnos y decir, bueno, es que yo tener más dinero, ir a trabajar y tener más dinero es edificante, ¿verdad? Edifico mi casa, edifico mis bienes, mis coches, estoy haciendo algo edificante, pero no tiene valor eterno, ¿verdad? Y estamos hablando de poder ver consecuencias eternas en nuestras vidas. Podemos ver
que todo, no solamente vamos a tratar de evaluar nuestras decisiones a la luz de lo que es lícito, de lo que es permitido, sino por cuánto va a impactar nuestra vida espiritual, que es lo que realmente importa, ¿no? Desde luego también la vida física. Desde luego la vida física también es importante, nuestra vida en este mundo es importante y también debemos de buscar bendición en la vida terrenal, pero primordialmente tener una visión con perspectiva de eternidad, ¿no? En donde podamos ver el impacto que tiene a nivel espiritual las decisiones. ¿Qué impacto va a tener en nuestra vida esa decisión, pues, que hagamos, ¿no? A nivel espiritual. Entonces nosotros estamos viendo qué hábitos tenemos, qué estilos de vida tenemos. Si tenemos un hábito arraigado, si tenemos un estilo de vida arraigado en que lo que practicamos día con día no es la voluntad de Dios, está mermando nuestra vida espiritual. Debemos de preguntarnos sobre todo en esos hábitos, ¿verdad? ¿Qué tanto nos edifica? ¿Qué tanto nos acerca a Dios? ¿O qué tanto nos aleja de Dios? Esa es la pregunta que debemos de estar nosotros haciéndonos como cristianos, ¿no? No tanto actuar de manera automática, porque nuestros hábitos hacen que nosotros ya no tengamos conciencia de nuestras decisiones. Hemos anulado nuestro pensamiento, nuestra reflexión, nuestra meditación con respecto a las cosas porque lo hacemos de manera asidua, de manera continua. Y eso va a evitar que nosotros podamos meditar en nuestras prácticas, que podamos meditar en lo que hacemos día con día. Es importante meditar, tomar un alto para ver si nuestras prácticas cotidianas están enfocadas en la voluntad de Dios, porque de lo contrario no habrá bendición, habrá maldición. Lejos de la voluntad de Dios tendremos maldición. Y eso no lo digo yo, lo vamos a ver más adelante en el estudio, ¿verdad?, que estamos llevando. Pues muy bien, vamos a ver los fundamentos bíblicos del discernimiento. Veamos Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, este proverbio nos advierte de que el juicio humano es falible. Como seres humanos, nuestro pensamiento es susceptible de cometer errores, de cometer fallas, porque somos humanos, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios es infalible, es perfecta. Entonces, lo que puede parecer correcto o beneficioso a nuestros ojos, no puede serlo desde la perspectiva de Dios. Y es importante ver en su palabra si lo que estamos haciendo es conforme a su voluntad, ¿no? Nuestra percepción como humanos es limitada. No alcanzamos a ver las consecuencias que pueden tener nuestras prácticas, ¿no? Sobre todo muchas veces somos engañados por ver un pequeño mal, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con el cigarro. Les he de compartir, hermanos, que yo fumé una semana en mi vida y recuerdo la primera vez que fumé me decían, ay, este cigarro te va a matar. Estaba yo en la adolescencia, era yo un joven, ¿no? Y me decía mi compañero de escuela, yo pensé que tú ya eres un hombre, no un hijito de mamá. Ay, le tienes miedo al coco. ¿Qué? ¿Te va a pasar algo porque fumes un cigarro? Tienes que probarlo, tienes que conocer. Y bueno, pues yo accedí pensando que él tenía razón, que un cigarrito no me iba a matar, ¿no? Y bueno, pues a ver, pásame otro y pásame otro. Yo ya la semana de haber fumado ya tenía ahí la compulsión física, la obsesión mental por el cigarrito, es como, ay, es la hora del cigarrito ahorita, ¿no? Y dije, o le paro ahorita o le sigo. Pero vemos como ese pequeño engaño, ¿verdad? Del pecado en donde, mira, se presenta minúsculo, se presenta muy inofensivo, pues es tentador, que no va a pasar nada, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cómo vemos? La gente que así empezó se volvieron pues fumadores pues muy fuertes, ¿no? O el alcohol o las drogas. Entonces estamos llamados nosotros pues a reflexionar
que lo que aparentemente se ve como un pequeño mal es realmente muy perjudicial, ¿verdad? Y nuestras mentes falibles, humanas, nos pueden llevar a caminos de destrucción. Hoy uno de mis familiares pues está padeciendo de cáncer por haber fumado durante tiempo y pues hemos tenido varias operaciones. Y pues bueno, efectivamente hay destrucción, ¿verdad? Ante el camino que al hombre le parece derecho. Entonces debemos de buscar la sabiduría divina a través de la oración. La oración es una plática que tenemos con nuestro Dios. Debemos de buscar la guía divina a través de su palabra, la Biblia, ¿verdad? Para tomar decisiones. Antes de tomar decisiones importantes, debemos de confiar en su guía divina, ¿no? En el camino para discernir lo que es correcto, para discernir lo que nos conviene. Así es de que no debemos de confiar en nuestra propia comprensión de las cosas, sino en la dirección de Dios. Amén. Amén. Y vamos a ver cómo ese pequeño pecado insignificante crece. De eso nos habla su palabra la palabra de Dios y nos dice Pablo en 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y bueno, no estaba hablando propiamente o únicamente de cuestiones físicas, ¿verdad? No estaba hablando de pan, sino era un mensaje espiritual y era un mensaje alineado al pecado. ¿Amén? O sea, no era un mensaje para ver cómo se cocina un pan, ¿verdad? Sino era un mensaje con valor espiritual y valor eterno. Aquí Pablo habla a los corintios acerca de la necesidad de la pureza en la iglesia, la pureza, la limpieza, la ausencia de pecado, ¿verdad? Y usa una metáfora en este sentido acerca de la levadura para ilustrar cómo un pequeño pecado puede corromper a la comunidad, como un pequeño pecadito en medio de nuestra iglesia puede llegar a separarnos, a destruirnos. Y bueno, una pequeña cantidad de pecado puede contaminar todo nuestro ser, como lo es un cáncer. Los que sabemos un poquito acerca de acerca del cáncer, vemos que es una pequeña célula que ha mutado y que se reproduce. Se reproduce, va creciendo esa pequeña celulita mutada, va desarrollándose, va contagiando a otras hasta que acaba con un órgano y acaba con toda la vida. Esa pequeña cantidad de mal es capaz de crecer hasta destruir, ¿no? Entonces, puede afectar nuestra vida espiritual definitivamente el pecado, ¿no? Y esto nos llama a ser vigilantes, a evitar cualquier forma de pecado, por pequeña que parezca, evitar cualquier forma, ¿no? Pensemos en el cigarro, por ejemplo. ¿Un cigarro afecta nuestra salud? Sí. ¿Que es muy pequeño? Sí, pero daña, ¿no? Y además, el volverlo a hacer, el repetirlo, pues va a ocasionar en nosotros un vicio que puede crecer tanto y llevarnos a otros vicios. Por ejemplo, hay drogas como la marihuana, que algunos dicen que no hace daño. Sin embargo, pues sabemos que hace daño. Sin embargo, puede ser la puerta de entrada para otras drogas mayores que hacen muchísimo más daño, ¿no? Y bueno, aquí el mensaje bíblico es que si nosotros vemos que algo hace un pequeño mal, no le demos cabida. Y el pecado es eso, justamente, ¿no? Hermanos, quisiera invitarles a ver la ley de Dios no como una carga. Los cristianos no vemos la ley de Dios como una serie de prohibiciones, como si Dios nos quitara la felicidad, como si Dios nos quitara la diversión, como si Dios quisiera que estuviéramos aburridos. Ay, la ley es una serie de prohibiciones. Yo no quiero saber nada de la ley divina. Hermanos, como cristianos, amamos la ley, porque vemos
que en la ley está la bendición de Dios. ¿Cómo podemos ser bendecidos? A través de su ley. Y es una advertencia a lo que nos aleja de su bendición, que es el pecado. El pecado, hermanos, debemos de verlo como todo aquello que nos aleja de la bendición de Dios. Amén, hermanos. Amén. El pecado no es otra cosa más que alejarnos de la mano amorosa de nuestro Dios. Y su guía perfecta es la ley. Nos dice por dónde debemos de ir para caminar en bendición, en comunión. Esa es la ley y como cristianos amamos su ley. Decía David, oh, cuánto amo yo tu ley. Nosotros como cristianos entendemos y como padres lo vemos y como personas con criterio, con conciencia, sabemos, esto me conviene. Tenemos una conciencia que nos ha sido dada por Dios, en donde podemos discernir lo bueno y lo malo, ¿no? Y sabemos que si nuestra conciencia nos está hablando y diciendo esto no es bueno, porque vas a acarrear condenación para ti, va a haber consecuencias a corto, mediano, largo plazo para ti terribles. Tenemos, ¿verdad? Gracias al poder que nos ha dado el Espíritu Santo, ese poder de dejar el pecado. El pecado ya no se va a enseñorear en nosotros, ¿no? Cada vez va a tener menos fuerza. Entonces, nosotros estamos llamados a darnos cuenta de lo que es el pecado, ¿verdad? Alejarnos de la bendición de Dios. Ojalá nosotros tengamos presente siempre eso, ¿no? Porque en cada momento tenemos tentaciones. En cada momento de lo que sea, hay tentaciones materiales. Y eso poderlo ver, ¿verdad? Esto me va a alejar de la mano de Dios, de su bendición, y puedo renunciar porque quiero estar en bendición con mi Señor, ¿no? Tiene un efecto transformador el pecado. Una pequeña levadura, un pequeño efecto de pecado tiene un efecto expansivo. Realmente crece tanto que llega a destruir, ¿verdad? Se infla, como dice el versículo, leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Va a transformar nuestro corazón. Va a abrirnos hacia ya una pequeña entrada de pecado y va a seguir haciéndonos un gran mal, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a evitar incluso las pequeñas acciones que puedan tener consecuencias negativas. Amén, hermanos. Yo quisiera repetirlo. Estamos llamados a evitar las pequeñas acciones que tienen consecuencia negativa. Si tiene una consecuencia negativa en tu vida, por pequeña que sea, déjalo. Amén, hermanos. Estamos llamados y no va a haber condenación para ti en tu vida. Va a haber sufrimiento. Ojalá y eso los drogadictos lo hubieran escuchado, sabido, ¿no? Los alcohólicos. No todo lo que para el hombre es recto, como acabamos de ver, es edificante, ¿verdad? Realmente su fin es muerte. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces el día de hoy de ver con esos ojos espirituales, esos ojos que el Señor nos ha puesto en su palabra, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo. Así lo dice su palabra. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo porque Él nos ha dejado su pensar, su sabiduría en su palabra y nosotros la tenemos a nuestro alcance. Deberíamos amar como sobre el conocimiento más útil que podemos tener es el bíblico, conocimiento de salvación, conocimiento de vida, no de muerte, de vida en abundancia. Debemos amar nuestra Biblia, ¿no? Bueno, nosotros muchos lo amamos por encima de cualquier libro mundano o hecho por el hombre, ¿verdad? Entonces estamos llamados a evitar que ese pecado pequeñito contamine nuestro ser físico, que contamine y que afecte nuestra vida espiritual. Estamos llamados a ser vigilantes y a evitar cualquier pecado. Un cristiano debe estar discerniendo en cada momento sus decisiones. A ver, esto que se me presenta ante mí, ¿es edificante? ¿Va a hacer que me acerque más al Señor o me va a alejar? Y si vemos que nos aleja del Señor,
Sabemos que es un pecado que no está bien a los ojos de Dios y que va a traer consecuencias, ¿verdad? No importa qué tan pequeño parezca, una pequeña levadura, un poquito de levadura, un poquito de pecado va a contaminar toda pues nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Evitando el pecado de todas formas, por más pequeño que parezca. Por eso dice Filipenses 4:8, un versículo que me encanta a mí, ¿verdad? Me fascina, ojalá todos nos lo podamos aprender, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Filipenses 4:8, hermoso versículo que nos invita a centrarnos, a enfocarnos en las cosas que son justas. Nos exhorta a meditar, ¿verdad? En todo, e enfocarnos justamente en lo que es de bendición para nuestra vida. Desde luego, requiere disciplina espiritual. Desde luego, nuestra carne va a tender por naturaleza a lo que es placentero, ¿verdad? Al pecado. Estamos vendidos al pecado. Somos carnales, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, a través de que el Espíritu Santo ha entrado en nosotros como cristianos, tenemos esa facultad, ese poder que nos da el Espíritu Santo de poder ahora decirle que no al pecado, ¿verdad? Y sí se requiere negarnos. Lucas 9:23 que dice, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo todos los días, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces estamos llamados a luchar, continuamente ir en contra del pecado, tomar la cruz es sufrimiento, es disciplina, es esfuerzo, ¿no? Eso estamos llamados a hacerlo. De lo contrario, el pecado se va a enseñorear de nosotros y vamos a ser más fáciles de caer en el pecado dominados por nuestros pecados, que nos manejan a su antojo y con todas las consecuencias físicas y espirituales que hay. Así es de que estamos enfocados a buscar no tanto lo positivo, sino lo justo, lo que es para gloria de Dios, ¿no? Nuestro pensamiento tiene que estar alineado hacia lo que es bueno, a lo que es digno de alabanza, eso dice este versículo, ¿no? Enfocarnos a eso. Practicar ese enfoque en todo lo bueno y en todas las áreas de nuestra vida. Aquí habla de todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? De todos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos van a llevar a tomar acciones, hacer ese esfuerzo consciente por buscar siempre lo que es de buen nombre, ¿no? Que no nos avergoncemos delante de nuestro Señor. A ver, ¿esto sería motivo de vergüenza ante nuestro Dios? Si Él viera que yo estoy haciendo esto, ¿se avergonzaría de su Hijo? ¿O le estaríamos dando la gloria a Dios por lo que hacemos? Lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Entonces estamos invitados a enfocarnos en lo que más nos va a ayudar a mantenernos en el camino de la santidad, a enfocarnos en lo que más nos va a mantenernos en el camino de la justicia. Y eso siempre va a traer bendición y vida para nuestra vida, valga la redundancia, y la de los nuestros. Ahora Pablo le habla a su seguidor, a Timoteo, y en primera de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, vemos que dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Bueno, Pablo reconoce el valor del ejercicio, ¿verdad? No está diciendo que no tiene ningún valor. Está diciendo, sí, sí tiene valor el ejercicio físico, pero poco, ¿verdad? Poco. Y al compararlo con la piedad, podemos ver que el ejercicio físico tiene valor poco porque es para esta vida, ¿verdad? No lo podemos despreciar si tiene valor, si es útil, si es bueno, pero tiene valor en esta vida. Mientras que las cosas espirituales, la piedad, ¿qué es la piedad?
ser una persona acercada a las cosas de Dios. Una persona piadosa es una persona pía, una persona centrada en la voluntad de Dios, ¿no? Y justamente lo contrario, un impío es aquel que no quiere saber nada de Dios. Bueno, la piedad es acercarnos a las cosas del Señor. Y justamente el acercarnos a las cosas del Señor, la piedad tiene efectos beneficiosos tanto para esta vida como para la venidera. Amén, hermanos. Tiene valor eterno. Así es de que nosotros tenemos que balancear. Aquí nunca está diciendo el apóstol Pablo que hagamos las cosas de esta vida de lado completamente, sino que le demos prioridad a lo que tiene valor eterno. Tenemos que balancear el cuidado de nuestro cuerpo con el cuidado del espíritu, discerniendo que tiene valor eterno lo del espíritu, ¿no? El ejercicio físico es bueno, tiene su lugar, pero la prioridad tiene que ser lo espiritual, la piedad, el valor espiritual. Entonces nos llama a mantener ese equilibrio saludable, teniendo la perspectiva de lo que realmente vale la pena, ¿verdad? No nos vamos a matar por tener un cuerpo muy fuerte, marcado, horas y horas en el gimnasio para tener un cuerpo escultural, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a las cosas de Dios? Porque hoy en el mundo hay una práctica, el gimnasio, ¿verdad? Va la gente, los gimnasios están de moda, han crecido mucho, y bueno, ten las cosas en su justa medida. No se trata de tener ahora el cuerpo como un Dios, ¿no? Que tengamos una cultura que endiosa al cuerpo, a la apariencia. Sí está bien, no podemos decir que esas personas que cuidan su cuerpo, ay, están en pecado, pero sí han llegado a ese extremo y cuando hablamos de las cosas espirituales, pues no sabemos nada, no hacemos nada. Y nosotros seamos sinceros, ¿cuánto tiempo le dedicamos a las cosas de Dios, no? ¿Cuánto tiempo leemos su palabra? ¿Cuánto tiempo tenemos en oración? ¿Cuánto tiempo en estudiar, en meditar, en reflexionar y sobre todo en practicar las cosas de Dios, ¿verdad? Eso es lo que tiene valor eterno, hacer tesoros, pues en el cielo. Y bueno, es importante cuidar nuestro corazón. Este versículo ya lo hemos visto, pero vale la pena, viene muy acorde con lo que estamos hablando. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este proverbio indica la importancia, ¿verdad?, de proteger nuestro corazón. Dice, guarda, cuida, protege tu corazón. Tiene que ver, ¿verdad? Con aquello que está dentro de nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras decisiones, que vigilemos todo lo que entra por nuestros sentidos. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos en las redes sociales? ¿Qué vemos en los aparatos electrónicos? ¿Con qué tipo de personas estamos hablando? ¿Con qué tipo de personas nos estamos relacionando? Y acabamos siendo como ellos, como dice la palabra de Dios. Así es de que nuestro corazón, que es alimentado por lo que entra, lo que ven nuestros ojos, va a ser lo que va a hacer que fluya nuestra vida, ¿no? Tenemos que darle mayor prioridad, mayor entrada a las cosas de Dios más que a las cosas del mundo. De hecho, cada vez que estamos dándole entrada a las cosas del mundo, estamos dando entrada al pecado y es muy abundante. Es es una fuerza aplastante el mundo, ¿eh? Humanamente no podríamos ir más allá de lo que el mundo ofrece, ¿no? Todo el aparato multimedia que hay, los medios de comunicación, son tan fuertes, son tan abundantes y nos venden, nos venden, nos venden, ¿no? Hasta para la comida, ¿cuántas comidas chatarras se venden, ¿no? No quiero hablar de marcas, pero es muy fuerte la cantidad del alcohol, cuánto se vende, el cigarro, cuánto se vende, la moda, cuánto se vende, ¿no? Cuánto tiempo. Y bueno, eso es lo que nos va a llevar a tomar decisiones, a mover nuestras emociones y a actuar, ¿no? Entonces, alejarnos del alimento del mundo que nos llega a través de sus medios visuales es una urgencia para nosotros.
poder discernir el peligro que hay en estos medios de comunicación y decidir por lo mejor, mejor acercarnos a lo que es vida, a lo que es, pues, su palabra de Dios, ¿verdad? Aunque también en estos medios está, gracias a Dios, esa voluntad de que nosotros podamos ejercerla para optar por lo que es conveniente para nosotros, para nuestra vida espiritual. Nuestro corazón es la fuente de la vida, es la fuente de lo que hacemos, de lo que amamos, de lo que pensamos. Así de que tenemos que ser vigilantes, proteger nuestro corazón y sobre todo vigilar mucho lo que entra, lo que permitimos que entre en nuestro día a día, ¿no? Si vemos alguna película supuestamente cristiana que empiece a mostrar pues un lenguaje inadecuado, imágenes inadecuadas, es momento de cambiar, ¿no? Es momento de decir, no, esto no va a ser de bendición para mi vida, ¿no? Y dejarlo. Poder discernir entre lo que es beneficioso y lo que es perjudicial para nosotros, acordándonos que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Discernir entre lo que es santo y lo que es pecaminoso. Así de que, bueno, pues estamos invitados a mantenernos en ese camino, en cuidar cada piedrita con la que nos tropezamos, ¿no? Nos puede tirar, nos puede hacer que caigamos del camino. Amén, hermanos. El camino que es nuestro Señor Jesucristo y el camino que Él ha planeado para nosotros. Estamos llamados a discernir. Siguiendo, ¿verdad? Con estas cartas a Timoteo, 1 Timoteo 6:16, vean lo que le dice Pablo a su seguidor. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. También pensando en que esta carta iba a llegar a las iglesias, ¿verdad? No dice, mas tú, oh Timoteo, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, él está hablando a Timoteo acerca de los peligros. ¿De qué peligros podría hablar? Pues del amor al dinero, ¿verdad? Por ejemplo, huye de estos deseos, huye de estas cosas, el amor a lo material. Pues pueden desviar a los creyentes de la fe, ¿verdad? En Dios, de la fe en Dios. Es importante pues darnos cuenta de cuánto tiempo le estamos dedicando a estas cosas. Huir es lo correcto, ¿no? Huir, presentarnos como nos pide la Escritura como sacrificio vivo, ¿verdad? Muchas veces tenemos que sacrificar lo que el corazón anhela, ¿verdad? Lo que el corazón muchas veces pide pues está lejos de la voluntad de Dios y estamos llamados a huir, no a enfrentar. No dice, mira, ponte enfrente y dile, yo te renuncio, no tenemos esa fuerza. No podemos tentar, ¿verdad? Y decir, voy ahí al fin que ni va a pasar nada, ¿no? Estamos llamados a qué, hermanos? A huir, ¿verdad? Implica entonces tomar acciones. Huir es tomar una acción en contra de lo que sabemos que es perjudicial para con nosotros. Una vez que tenemos el discernimiento, siguiente paso, huir. Primer paso, el discernimiento que nos da la Escritura, ¿verdad? Sabemos lo que es bueno y bueno. Siguiente paso práctico, huir. Huir, que debamos ser activos, ser obedientes en alejarnos de todo eso y en lugar de ir hacia el pecado, acercarnos de manera diligente, ahora sí, ¿verdad? A seguir, a caminar. Dice aquí, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Todo eso nos lleva a tener paz con nuestro Señor. Nos lleva a seguir en la bendición. Por eso hablaba, ¿verdad? Al principio, nosotros tenemos claro que la ley de Dios es nuestro ayo. La ley de Dios es nuestro ayudador. Nos guía sobre lo que es de bendición en nuestro caminar día a día, ¿no? Todo nuestro peregrinaje en la tierra que sea bajo la dirección de los preceptos divinos, ¿no?
Su palabra es de bendición para nosotros. Debemos de buscarla, buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y huir de todo lo contrario. Ahí va a estar el discernimiento. El discernimiento, veo lo que es de bendición, lo busco. Veo en el discernimiento lo que es pecado, huyo de él. Amén, hermanos. A eso estamos llamados. Esa es la voluntad de Dios. Veamos otra vez como un pequeño pecadito acaba con todo. Dice Cantares 2, capítulo 2, versículo 15. Cazadnos las zorras. Hay que cazar las zorras, ¿sí? ¿Qué hacen las zorras? Las pequeñas zorras echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué significa cierne? Que están en crecimiento, que están floreciendo, que están dándose, ¿verdad? Las viñas, los viñedos están creciendo, están en cierne, están floreciendo. Y sin embargo entran las zorras, esas pequeñas zorras, y echan a perder las viñas. ¿Y qué nos está llamando la palabra de Dios? A cazarlas, a buscarlas, a erradicarlas, ¿verdad? Esas pequeñas zorras representan negligencias. Muchas veces nosotros somos negligentes. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? No, no creo que pase nada. Espero que no pase. Estás dándole entrada a la pequeña zorra en vez de cerrar, ¿verdad? Recordemos cómo, por ejemplo, los mismos judíos, ¿verdad? Cuando fueron destruidas las puertas, las paredes de todo lo que era Jerusalén, estaban allá apostados tratando de reconstruir, ¿verdad? Vigilantes, que no entrara ningún enemigo, ¿verdad? Con armas y con herramientas de trabajo en cada uno de los lugares alrededor, sin dejar ningún lugar de entrada para el pecado, para el mal, ¿verdad, hermanos? Entonces, así. Esas pequeñas negligencias que son omisiones de lo que debemos hacer es darle la entrada a esas pequeñas zorras que van a arruinar nuestra vida espiritual, que van a reunir nuestra relación con Dios, ¿verdad? La van a demilitar. Y por eso no hay alegría de vivir en el cristiano. Por eso un cristiano puede estar abrumado por el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos tardos, somos lentos para obedecer. Así es de que ignorar las pequeñas advertencias de que hace el Espíritu Santo, en realidad son un deterioro espiritual mayor. En realidad representan una pérdida espiritual, ¿verdad? Esa frase de nuestras viñas están en cierta significa, ¿verdad? Entonces que esos viñedos están en una etapa de desarrollo. Imagínense ese desarrollo como cristianos en donde uno está creciendo en madurez a través de la obediencia, pues cuando damos entrada, que somos negligentes ante el pecado, pues estamos mermando espiritualmente y no hay gozo. Un cristiano que no tiene gozo, un cristiano que está triste, apagado, es porque está dándole entrada al pecado en su vida, ¿no? Y lo que pudo haber crecido bastante, ¿verdad? Ese potencial de crecimiento, como las viñas, aquí está hablando, ¿verdad? Otra vez no es un mensaje que hable acerca de cómo cultivar, este tiene un mensaje espiritual. Aquí, ¿cuáles son las viñas? Espiritualmente hablando, nuestra alma, ¿no? Está creciendo espiritualmente, está en cierre. Y bueno, hay que cerrarle la entrada a las zorras, cazarlas. ¿Amén, hermanos? ¿O estamos espiritualizando todo? Esto tiene un mensaje espiritual y creemos que es ese, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces aquí nos está indicando Pablo que la ley es un espejo maravilloso que nos deja ver cuál es la voluntad de Dios, cómo es Dios. La ley es un espejo.
que nos permite ver a Dios, nos permite ver el conocimiento del pecado y el conocimiento de su voluntad. Amén. Sí, como decía hace un momento, la ley es nuestro ayo, es nuestro ayudador y debemos amarla porque ella justamente es una lámpara que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿no? Nos va a permitir guiarnos por lugares seguros. Y sin embargo, también la ley es un espejo que nos deja ver nuestra realidad espiritual, nuestra realidad de pecado. Nosotros al ver la ley podemos vernos a nosotros mismos si estamos en pecado o si estamos en el camino de Dios. Nos deja ver nuestra condición espiritual. Conocer la ley es conocer nuestra condición espiritual. ¿Cómo estamos? Es un espejo espiritual. Ahí podemos ver si estamos nosotros creciendo en el Señor o seguimos en medio del pecado. ¿Qué condición tenemos? Ahí está nuestro espejo, la ley. Y así es de que, pues, conocer la ley nos ayuda a conocer los peligros, el daño que acarrea a nosotros, reconocer nuestras faltas, nos va a llevar a eso, tomar las decisiones correctas, ¿no? Sin este conocimiento de la ley, ¿cómo viviríamos? Pues ignorando todo el daño que puede llegar a nosotros por el pecado, ¿no? Si no tenemos la ley, estamos expuestos. Es que yo no sabía, es que no me di cuenta. Y entonces con dolor, con arrepentimiento, decir, híjole, no sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, su ley, su palabra nos guía hacia caminos seguros y nos advierte del pecado. Amén, hermanos. Por eso decimos, ¿verdad? Este Salmo 119:11, en mi corazón, en mi corazón. ¿Qué significa guardar en mi corazón? En el amor, en el cariño, ¿verdad? El corazón es el receptáculo de nuestras pasiones, de nuestro amor. Y dice, en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Salmo 119, el mismo, ¿verdad? Salmo 119, versículos ahora 97 y 98. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, fíjense lo que dice David, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre, 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 hermanos, siempre, siempre, ¿no? Porque siempre están conmigo. Así es de que el salmista habla del valor que tiene reconocer y guardar la palabra de Dios para evitar el mal en nosotros, para evitar el pecado en nosotros. Podemos, hermanos, el día de hoy enfocarnos así, ver el pecado no como ese placer que nos está haciendo prohibido. No, hermanos, no veamos así el pecado. Si nosotros vemos el pecado como, ay, ese placer me lo están quitando, híjole, no estamos viendo bien. Al contrario, eso me aleja de la bendición de Dios y va a acarrear maldiciones, mal en mi vida, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios, la amamos porque nos ayuda a vivir de acuerdo a su voluntad en bendición y su voluntad es agradable y perfecta, ¿verdad? Lo cual nos va a permitir recibir sus bendiciones. ¿Queremos recibir sus bendiciones? Amén, hermanos. Amén, ¿no? Si queremos recibir sus bendiciones, ya sabemos cuál es, ¿verdad? La voluntad. Huye y sigue. Huye, ¿verdad? De todo esto y sigue la fe. En fin, todo lo que nos ha enumerado el apóstol, ¿verdad? En sus cartas a Timoteo. Dice Isaías 59:2, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aquí Isaías está señalando que el pecado va a ser división, ¿verdad? Va a ser una separación entre nosotros y Dios.
Esa separación impide que nosotros podamos vivir en plena comunión con Dios y entonces en su bendición. Si estamos en comunión con Dios, estamos en bendición con Dios. Que no nos suelte de su mano significa estar protegidos, estar siendo bendecidos, estar siendo cuidados, ¿verdad? El pecado no solamente va a afectar nuestra vida diaria, sino que también nos va a impedir que recibamos las bendiciones de Dios. Debemos de verlo así, ¿no? El pecado va a afectarnos y va a impedir que recibamos bendición. Es así la forma en como tenemos que ver el pecado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues confesar nuestros pecados, arrepentirnos, y eso va a ser esencial, ¿verdad? Para volver a retomar nuestra relación con Él. Confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Dice Deuteronomio 28:15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vean aquí, ¿verdad? Ok, estamos en libertad, podemos decir, no, pues sí, yo no quiero. Ok, si no quieres alejarte del pecado y seguir la justicia, entonces, ¿qué va a pasar? Todas estas maldiciones te alcanzarán tarde que temprano y con todo el dolor, ¿verdad? Este pasaje es fuerte, es una advertencia a Israel de cómo Dios advierte a Israel acerca de las consecuencias, ¿verdad?, que va a traer que desobedezcan a sus mandamientos. Va a traer maldición. En lugar de bendición, maldición. Entonces, la obediencia a Dios es clave para recibir sus bendiciones. ¿Amén, hermanos? La obediencia es clave para recibir sus bendiciones. Y al contrario, la desobediencia y el pecado traen consecuencias negativas y nos apartan de la abundancia, de la vida abundante que Dios desea darnos a nosotros. Amén, hermanos. Pues concluyendo ese tema del discernimiento espiritual, que creo que es bien importante, ¿verdad? De poder discernir primeramente que la ley es nuestro ayo. Hay un conjunto de reglas que me va a prohibir, me va a reprimir de lo que me gusta, el placer, las leyes. ¿Para qué hicieron las reglas, las normas? Dios es un Dios de orden. Hizo leyes. Nada más nos quiere privar de la diversión. No, al contrario, Él quiere magnificar nuestra felicidad. Que no nada más sea un momento de placer, sino sea un gozo permanente y no un momento de placer y culpa y destrucción prolongado, ¿no? Él quiere gozo permanente, paz en nuestra vida y el pecado nos aleja de eso. Entonces, el día de hoy estamos llamados a que si tenemos ese discernimiento espiritual que solamente lo obtenemos a través de su palabra de Dios, bueno, pues amemos su ley, amemos su palabra, que veamos el pecado como lo que nos aleja de su bendición. La obediencia a sus preceptos trae bendición a nuestra vida. La desobediencia va a traer maldición y que nos va a alcanzar a cierto tiempo, ¿verdad? Que podamos ver incluso cómo esos pequeños, esos pequeñitos, esas zorras pequeñas, ¿verdad? Va a tener un impacto y realmente grande. El impacto es una consecuencia de nuestra vida, para sobre todo nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que tengamos perspectiva de eternidad y que busquemos esa relación. Mientras estemos en relación continua, estrecha con nuestro Dios, vamos a estar en bendición. Que busquemos ese caminar con Cristo, ¿no? Que busquemos realmente pues su ley, su palabra. Es esencial todo eso, orar, estar en comunión con Él para entonces estar en bendición y Él nos va a hablar, en oraciones nos habla. ¿Cuántas respuestas no nos han venido en oración? Incluso de cosas que ni pensábamos
Dios nos habla en ese momento y nos ayuda a discernir sobre cosas que en otro momento teníamos duda, ¿no? Es esencial también, pues, reconocer, ¿verdad? Tener esa honestidad para reconocer nuestras faltas que el día de hoy tenemos y buscar el arrepentimiento. Pues muy bien, hermanos, estamos llamados, ¿verdad? Por último, a vivir en obediencia y en santidad. Muchas veces decimos, no, yo no quiero ser santo. Yo por eso no voy a la iglesia, yo no quiero ser santo, no necesito ser santo. Bueno, pues ábrele la puerta entonces al pecado para que no sea santo, pero en cambio en la santidad, que estamos lejos, ¿verdad? De ser santos, o sea, estamos todos en el camino, pero nos falta muchísimo, hermanos. Abre las puertas hacia su bendición, hacia la plenitud de vida. Queremos una vida plena, queremos una vida satisfactoria solamente en relación con Cristo. Por eso mucha gente que tiene dinero, que tiene mujeres, que tiene drogas, que tiene alcohol, que tiene éxito, fama, se suicida. Porque a nada de eso trae la felicidad, sino solamente, pues Dios, ¿verdad? Es el único vínculo que tenemos, el único camino que nos lleva a la vida abundante. Pues muy bien, amados hermanos, les invito a inclinar su rostro para orar.